Muy buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Diego Rueda, soy doctor en tecnología, graduado de la Universidad de Girona de España. Actualmente me desempeño como líder telecom en NTT Data Colombia. Primero que todo, agradecer a la organización por la invitación a este evento. En la charla del día de hoy vamos a hablar acerca de las soluciones open source para redes móviles y cómo éstas pueden contribuir al desarrollo de laboratorios para la enseñanza de este tipo de tecnologías en las universidades. Para ello, he planteado una agenda basada en 4 puntos, donde primero haremos una introducción, luego veremos los ecosistemas open source para redes 5G, un caso de uso enfocado en laboratorios universitarios y finalmente las conclusiones de esta charla. En cuanto a la introducción, ¿qué tenemos? Que las arquitecturas de las redes móviles han ido evolucionando con el objetivo de ¿qué? De satisfacer las necesidades de comunicación, inicialmente de las personas, pero en la actualidad no solamente vemos que las personas necesitan comunicarse, sino que las máquinas también lo requieren. En este sentido, las redes 5G fueron pensadas con el objetivo de satisfacer tanto necesidades de comunicación de los humanos como de las máquinas. Es así que podemos tener requerimientos o casos de uso enfocados en el Internet de las cosas, pero también enfocados en la industria, donde las comunicaciones de muy baja latencia y ultra confiables es un requerimiento de este tipo de servicios. Entre las 4 tecnologías principales que han permitido esa evolución de esa arquitectura de las redes móviles hacia 5G se encuentran, en primer lugar, la virtualización y la cloudificación. Tradicionalmente, para el despliegue de una red móvil se requiere un conjunto de equipos que implementa tanto un hardware como un software. Este tipo de equipos están diseñados para cumplir una función específica de acuerdo al dominio de red en el que se encuentra, bien sea en la parte de acceso, en la parte de transporte o en la parte del core. Sin embargo, con la virtualización y cloudificación se buscó hacer una separación del hardware y del software. En este caso, el objetivo era poder desplegar funciones de red que fueron softwareizadas en hardware genérico. Este hardware genérico lo encontramos en data centers y en nubes. Otra de las tecnologías importantes tiene que ver con la separación de funciones de red. Es así que vemos separaciones de funciones de plano de control y de plano de usuario. Esto, a su vez, trajo el desarrollo de las redes definidas por software, donde este concepto de separación del plano de control y plano de usuario permite implementar un controlador centralizado donde se define toda la lógica de la red y un plano de usuario donde simplemente se basa en el reenvío de paquetes. Con esto ya se logra, por ejemplo, empezar a reducir cierto tipo de procesamiento innecesario que se realizaban en las funciones de red. Y por último tenemos el Edge Computing. El Edge Computing o computación a la nube permite que estas funciones virtualizadas puedan ser desplegadas lo más cercano posible a los usuarios, con lo cual pues empezamos a obtener esos requerimientos de muy baja latencia. Adicional a estas, y no las he mencionado aquí, pues se encuentran todas las evoluciones o todas las mejoras que se hicieron a nivel de las capas físicas de la red 5G, como la introducción de antenas masivas de tipo de múltiples entradas y múltiples salidas, pero también eficiencias a nivel de modulaciones y codificaciones, con lo cual pues se busca también garantizar o proveer más capacidades a la red, ¿vale? Ahora bien, este tipo de tecnologías habilitadoras para redes 5G, ¿qué impulsó? Impulsó que se introdujera un nuevo jugador hacia lo que son las redes móviles. Tradicionalmente, una red móvil pues está basado en ¿qué? En componentes que principalmente son provistos por vendors, los cuales son propietarios y son cerrados. Sin embargo, con la introducción del open source a las redes móviles, ¿qué se busca o qué ganancias o qué beneficios obtenemos? En este caso, vamos a obtener el soporte de comunidades globales. Estas comunidades globales las podemos ver como comunidades de desarrolladores, los cuales trabajan continuamente en desarrollar una función de red. ¿Y cómo lo hacen ellos? A partir de desafíos técnicos. Esos desafíos técnicos generalmente son suministrados por la propia comunidad e interesados en el uso de este tipo de funciones de red.
Esto a su vez conlleva una reducción de costos en cuanto a la implementación de las funcionalidades. Estos desafíos técnicos, a su vez, van a estar muy alineados con los estándares. Por lo tanto, el segundo punto de estos beneficios tiene que ver con la alineación a los estándares. Esto que garantiza la interoperabilidad de las funciones de red, ¿cierto? Y también evita el vendor locking. ¿Esto qué significa? Que vamos a poder tener unas soluciones open source para redes móviles que pueden ser compatibles entre sí y también permitir la introducción de el open source como parte fundamental a nivel de soportar ciertas funciones. Esto también a nivel del desarrollo continuo de estas comunidades globales alineadas con los estándares que va a requerir la liberación de versiones constantes, lo cual ¿qué trae consigo? Seguridad y nuevas funcionalidades. En esos desafíos técnicos pueden estar basados tanto en el soporte de nuevas funcionalidades basados en estándares, pero también como correcciones a bugs de seguridad. Y finalmente, el reconocimiento que se obtiene al hacer uso de este tipo de soluciones open source, puesto que este tipo de software va a permitir acelerar la innovación y acelerar, por ejemplo, el time to market. Ahora es muy común de que podamos probar en laboratorios desplegados continuamente mediante el uso de aplicaciones open source ciertos conceptos que antes iban a ser imposible probarlos a menos que tuviéramos acceso a todo el código o a todo el stack tecnológico de un equipo, por ejemplo, desarrollado por un cierto vendor. Es importante señalar que el open source no es nuevo a nivel de networking. Nosotros ya teníamos o ya veníamos con ciertas funcionalidades como por ejemplo unas funciones por ejemplo a nivel de seguridad como lo es un firewall. El firewall que se desarrolla en Linux es un componente open source que ya tradicionalmente lo podíamos utilizar, lo mismo que el enrutamiento que se puede utilizar a nivel de despliegue en máquinas Linux. Entonces digamos que no es un concepto nuevo, pero sí lo es para el tema de las redes móviles. En este slide hacemos un resumen principal de todo el ecosistema involucrado en el despliegue de una red 5G. Como lo vemos, podemos tener funciones de gestión y orquestación, lo cual se permite o se enfoca principalmente en ese despliegue autónomo de esas funciones de red sobre una infraestructura virtualizada. Pero también vemos toda la capa de acceso, toda la capa de core soportada por los diferentes vendors principales. También observamos que existen tecnologías basadas, por ejemplo, en las plataformas Edge. ¿Listo? Pero algo muy importante, ya dentro de este ecosistema 5G aparece el open source como un actor principal y es ahí donde vamos a hacer foco dentro de lo que viene en esta conferencia. Entonces, uno de los primeros ecosistemas que podemos tener para open source en 5G es la aproximación de la Linux Foundation Networking. En este ecosistema o en este blueprint de arquitectura, ¿qué podemos ver? Que no solamente se basan en definir las funciones de red principales como lo puede ser el core de la red, sino que también se cuenta con un conjunto de tecnologías open source que soporta, por ejemplo, lo que tiene que ver la infraestructura cloud, la gestión y orquestación de las funciones de red, también la gestión de la infraestructura virtualizada, controladores de redes definidas por software y también todo el componente de soporte para lo que vendría siendo el Edge Computing. Esto pues habilita el desarrollo de ciertos casos de uso, principalmente Magma Core por su funcionalidad permite el desarrollo de casos de uso enfocados en el acceso fijo inalámbrico. Él tiene un roadmap de evolución que se puede pues, encontrar en la documentación respectiva para irse adaptando continuamente a lo que es la evolución del estándar, ¿vale? Por otro lado, tenemos la arquitectura ITER de la Open Networking Foundation, donde se define una arquitectura para, en este caso, casos de uso enfocados en redes privadas 5G, con el objetivo, en este caso, de proveer esas características
que soporten, por ejemplo, el despliegue de casos de uso enfocados a la industria 4.0. Vemos aquí dos componentes principales, que son el software defined, las redes definidas por software para el dominio de radioacceso, y también la red definida por software para el core. En este caso, observamos que tiene una plataforma complementaria que es el ITER, donde se pueden desplegar los diferentes casos de uso. Dentro del core que soporta la arquitectura de la ONF para estos casos de uso, se cuenta con un desarrollo que es el Free 5G. Este Free 5G Core fue un desarrollo adoptado por esta fundación, ¿cierto? Y que ha ido evolucionando y lo han introducido dentro de sus arquitecturas. Entonces, este es uno de los componentes que ya podríamos utilizar, por ejemplo, para el desarrollo de unos laboratorios muy sencillos, como lo vamos a ver a continuación. Es importante señalar que a pesar de que son soluciones open source, generalmente este tipo de organizaciones maneja el concepto de suscripción a la comunidad, pues con lo cual se puede, digamos, garantizar el desarrollo continuo de las funcionalidades. Entonces, esto garantiza lo que mencionamos anteriormente, que hay una evolución continua de funcionalidades. Estas organizaciones que pertenecen a este tipo de fundaciones pues proporcionan esos desafíos, lo cual permite que haya evolución continua de las funciones de red, ¿vale? Finalmente, en cuanto a los casos de uso para laboratorios universitarios, tenemos lo siguiente. En el modelo de educación tradicional, la enseñanza de las redes móviles pues se ha basado ¿en qué? En la resolución de problemas. Pueden ser problemas muy sencillos de tipo teórico, pero también se han desarrollado, por ejemplo, laboratorios enfocados en diseños de cobertura, principalmente el cálculo de radioenlaces, estimación de la cobertura en una cierta área geográfica. Se realizan simulaciones de capa física, principalmente utilizando aplicaciones como MATLAB, pero también se pueden hacer uso de equipos de red. Pero estos equipos de red, ¿qué pasa? Que son propietarios, pues lo cual limita muchas veces a las universidades el acceso a este tipo de ambientes. Este modelo tradicional puede evolucionar con el uso del open source, ¿vale? Y por eso hablo de un modelo complementario, dado de que aquí ya vamos a poder tener una emulación de la red de extremo a extremo. Se harán despliegues de funciones de red open source, en este caso haciendo uso de hardware genérico, bien sea en un data center propio de la universidad o en la nube, y también el uso, por ejemplo, de el radio definido por software para la parte del radioacceso. Esto va a permitir también que los estudiantes desarrollen nuevas habilidades, no solamente con conocimientos de telecom, sino también con conocimientos de las tecnologías de la información, pues que son conocimientos esenciales para administrar sobre todo todas esas funcionalidades enfocadas en la nube, en la instanciación y el despliegue de este tipo de funciones de red sobre este hardware o estas arquitecturas cloud o de data center que tienen donde se pueden habilitar los laboratorios, ¿vale? Este es un ejemplo de un laboratorio universitario donde se hizo el despliegue de un core de 5G, específicamente Free 5G Core. Este componente, como lo mencionaba hace un momento, es soportado principalmente como uno de los principales contribuidores por la Open Networking Foundation. Fue desplegado con su emulador de RAM y de equipo de usuario en una máquina virtual local que tiene 8 GB de RAM, 2 CPU y 50 GB de disco. Este entorno puede ser desplegado fácilmente por los estudiantes dentro de sus propios equipos de cómputo, ¿vale? ¿Y qué va a permitir, por ejemplo, tener este ambiente? Empezar a desarrollar prácticas donde los estudiantes pueden conocer sobre todos esos procedimientos que se realizan a nivel del core, todo ese intercambio de mensajes, de solicitudes y respuestas que se realizan a nivel de todos los procedimientos tanto de conexión como de sesión e inclusive pues de transferencia de datos. Entonces este laboratorio de bajo costo les permitirá a los usuarios, por ejemplo, en este caso a los estudiantes,
llevarse este laboratorio a sus hogares, porque lo pueden desplegar directamente sobre sus computadores. Entonces esto ya nos cambia ese paradigma de depender de tener laboratorios robustos, con grandes inversiones, y simplemente desplegarlos, en este caso, en sus propios computadores. Entonces esto pues es bastante importante, de lo cual nos permite, pues, o las ventajas que nos proporciona, pues, el open source para poder tener este tipo de ambientes. Esto pues antes era imposible de tener, y pues seguramente esto los profesores y docentes universitarios pues facilita mucho lo que sería la ideación de nuevas guías de trabajo, con pues objetivos claramente enfocados en conocer ya más a profundidad y complementar pues esas herramientas que tradicionalmente se utilizan para el desarrollo o la enseñanza de este tipo de tecnologías en la universidad, ya con una emulación en un ambiente pues que se asemeja a lo que sería un funcionamiento real de este tipo de tecnologías, ¿vale? Bueno, en cuanto a las conclusiones, pues vemos que el open source va a facilitar la innovación y la estandarización, dado que vamos a tener una forma de experimentar, de realizar prácticas, ¿cierto? Y continuamente innovar, y siempre pues estar pensando en liberar o realizar prácticas donde podamos avanzar, sobre todo a nivel de evitar pues ese vendor locking que se puede presentar en el uso de equipos propietarios. Despliegue de laboratorios de muy bajo costo, como lo veíamos en el caso de uso, una máquina virtual en un equipo personal del estudiante, pues va a ser bastante productivo y provechoso para que él pueda llevarse el laboratorio a casa, ¿vale? Y seguir practicando en sus hogares. Y finalmente esto nos va a llevar a tener profesionales preparados para los requerimientos de la industria, donde, como lo mencionaba, el conocimiento de telco no va a ser el único indispensable para operar las redes 5G y las venideras, sino que también el conocimiento de IT va a ser algo imperativo a nivel de la educación. Con esto finalizo la presentación. Quería agradecerles a todos por la atención, y les dejo mi correo al cual me pueden escribir cualquier duda, cualquier consulta será bienvenido, y con mucho gusto pues yo estaré atendiendo respondiendo a sus solicitudes. Les agradezco y muchas gracias nuevamente.